Mira, me da pie para hablar de lo que queríamos hablar, que tiene que ver con el turismo, que es un sector que en 2022 aportó casi 60.000 millones de euros, ni más ni menos que un 12,2% de nuestra economía es a los turistas, es de los turistas, pero queremos hacerlo ahondando en los orígenes de nuestro sistema, los tópicos que creamos en un momento dado, también para ser modernos y tópicos que, bueno, algunos se acordarán seguramente cuando escuchen esto. Estos recién casados han tenido suerte al llegar al aeropuerto de Barajas procedentes de Suiza en un avión de la Iberia. La señora Anders, que viene en compañía de su esposo, completa el número de 10 millones de turistas llegados a España en 1963. Por ello, el Ministerio de Información y Turismo les obsequia con la estancia en nuestro país durante 10 días. Bueno, lo primero, igual me había hecho falta meter toda la sintonía del nodo, Antonio. 10 millones de turistas, ahora yo creo que en Mallorca lo llaman un sábado normal, ¿no? Pero bueno, en esa época pues eran 10 millones. Desde Ser Toledo nos escucha Nicolás Torres Camacho, que es geógrafo, es doctor internacional en Humanidades, Artes y Educación y autor, entre otros, de La turistización patrimonial del franquismo. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Nos ha llamado mucho la atención tu trabajo y queríamos de alguna manera trasladarlo al modelo turístico que tenemos ahora. Tu tesis parte de la idea de que en lo que se refiere al turismo hemos inventado poco y casi todo viene heredado. ¿En qué época se asentaron las bases? Más o menos en esos años últimos 50, primeros 60, ¿no? Sí, así es. A veces tenemos la idea de que somos muy innovadores en cómo entendemos y cómo hacemos el turismo actualmente, pero si investigamos, si tiramos del pasado, de los documentos y realmente de las pruebas, nos damos cuenta de que hay unas bases que han asentado, ¿no?, el actual turismo de masas o el turismo cultural que tenemos en la actualidad. Bueno, de hecho, este extracto... Sí, estaríamos hablando a partir de los años 50 y principalmente la década de 1960. No, decía que este extracto del nodo demuestra una cosa, es que ya en esa época apostábamos por un turismo de cantidad, no de calidad, ¿no? Sí, pues bien hacía referencia la noticia del nodo, ¿no?, a la llegada de la turista X millones, ¿no?, y que se les recibía a bombo y platillo, ¿no?, en el aeropuerto. En esa época también tenía un elemento de propaganda, ¿no? Era descubrir España a una población que nunca venía. Sí, el turismo se usa inicialmente como una forma de aceptación también, ¿no?, del régimen. Es decir, si llegaban turistas extranjeros desde otras naciones, significaba también para lo que sería el gobierno una forma de aceptación del régimen de una forma tácita, ¿no? Y de esa época vienen las denominaciones geoturísticas, ¿no? Costa del Sol, Costa de la Luz. Sí, multitud de iniciativas que se van creando en esos años, como las denominaciones geoturísticas que comentas, que se convierten en una delimitación de un territorio que lo que al final permitía era generar y aceptar nombres populares que estaban en el argot popular y que se institucionalizaban, como por ejemplo las famosas costas que tenemos que han llegado hasta la actualidad, la Costa del Sol, la Costa Brava. Es decir, en esos momentos es cuando se empiezan a registrar. Y una vez que se registraban, ya podían hacer publicidad de ellas hasta el bar de cualquier pueblo o una promoción inmobiliaria de chalets que se iban a construir a pie de playa. Y si nos adelantamos en el tiempo 50, 60 años, y nos situamos en el lugar en el que estamos ahora, ¿tú crees que muchos de los problemas que hay con el modelo turístico español se deriva de la falta de revisión de ese modelo inicial? Sí que habría unas conexiones importantes, sobre todo en todo lo que tiene que ver con esa promoción tan importante del turismo de masas vinculado al sol y playa, que bueno, permitió, ¿no?, en cierto modo, la construcción de segundas residencias, de hoteles tan cerca, ¿no?, de la costa, sin tener en cuenta estos problemas más futuros, ¿no?, y ya más presentes para nosotros.
que están vinculados a los temporales, que acaban, ¿no?, llevándose las playas, teniendo problemas con esas primeras líneas. Si en esos momentos se hubieran predecido esos problemas, hubiera tenido en cuenta esas cuestiones, quizá ahora no tendríamos esas actuales situaciones. Sí, hola Jesús. Buenos días. Leo en tu libro una visita muy interesante de Eva Duarte de Perón, que venía a visitar España en 47. Y me parece fascinante, ¿no?, que Franco, si lo entiendo bien, la invitó. Háblanos un poco de por qué decidió invitarla y de la importancia quizás al turismo, sobre todo en lo que tú destacabas de legitimar un régimen que realmente quería aislar a Francia, Reino Unido, los Estados Unidos, ¿no?, en el 46, ¿no? Al final era política a través de turismo, ¿no? Era una forma de gestionar las relaciones políticas con viajes, mostrando, ¿no?, a diferentes dirigentes políticos la estabilidad del gobierno. En el caso de pues había unas conexiones importantes con Argentina. Estamos hablando de unos momentos de la posguerra en la que había una serie de problemáticas, carestías de cereal, por ejemplo, y por eso existen esas relaciones tan interesantes con Argentina. Y en ese contexto también se utilizaron mucho los monumentos como una muestra de progresión, de cómo se reconstruía ese pueblo, o cómo también se mostraba lo que había sucedido en la guerra y lo buena, en cierto modo, ¿no?, que había sido generar esa guerra para cambiar de gobierno. Y ahí, en el caso, por ejemplo, de donde estoy ahora mismo, desde Toledo, el Alcázar de Toledo se convierte en ese emblema de elocuencia de la ruina, en la que Franco recibía a multitud de mandatarios y les mostraba los daños bélicos en el edificio, y eso hace que no se restaure el monumento, no se termine de restaurar desde la Guerra Civil hasta los años 70. Una vez ya pasados los primeros mandatarios y las primeras décadas, servía de lugar de paso y de visita imprescindible de los viajes de autobuses, ¿no?, de turistas. Entonces era fundamental el turismo como un mecanismo para mostrar el buen gobierno, y en ese sentido los mandatarios extranjeros había que agasajarlos, ¿no?, con una buena bienvenida y unas buenas, entre comillas, vacaciones. Hola Jesús. Buenos días. Buenos días. Yo te quería preguntar por otros dos emblemas que tienen mucho que ver con lo del Alcázar de Toledo, que visité yo hace algunos años. Uno es Belchite, ¿no?, que no es un monumento como tal, pero que es una ciudad simbólica de la Guerra Civil, que fue transformada por el franquismo como una especie de ciudad ejemplar de la barbarie roja y la resistencia franquista, ¿no? Hace relativamente pocos años que el ayuntamiento ha asumido el discurso, ¿no?, lo que se cuenta en esas visitas. De hecho, yo hablé con el alcalde, que entonces era del PP y que antes era uno socialista, y habían cambiado una palabra en el discurso. Antes decían sublevados y con él decían nacionales, ¿no? Y el socialista me decía, nosotros habíamos intentado evitar decir golpistas porque era valorativo y dijimos sublevados porque es una realidad histórica. O sea, que aún es una cosa que están resolviendo a nivel muy local, a nivel del ayuntamiento, del alcalde y sus concejales, y me sorprende que no haya un discurso nacional, porque a lo mejor ahí sí que sería más fácil a lo mejor que ponerse de acuerdo, no sé, que en el Valle de los Caídos, porque es símbolo de la guerra civil y más que de unos y otros. Y otra cosa que me llama la atención es, una vez seguí a Vox hace 4 años en Asturias, en Covadonga, y creo que es una cosa que tienes bien estudiada. Ahí me sorprendieron las placas que pusieron en el 69, si no me equivoco, y una de ellas dice, lo traduzco desde el francés traducido del español, pero más o menos decía, aquí renació la España de Cristo,
por la gran victoria de Pelayos y sus fieles sobre los enemigos de la cruz. Una placa puesta por el poder entonces político, civil, y que sigue siendo casi el único discurso es decir, el que ves. No sé si son cosas que habrá que tardar más, si se puede resolver desde el consenso, porque es un poco menos, ¿cómo decir?, menos divisor que el franquismo, no lo sé. ¿Crees que esos símbolos, que si son vestigios, si son pocos, si son muy significativos, si han sido construidos para un turismo ideologizado y ahora se puede cambiar un poco el significado? Bueno, la verdad es que es complejo y tiene múltiples aristas. Por un lado, con lo último que comentabas del santuario de Covadonga, no tenemos que olvidarnos que lo primero que es eso, que es un santuario mariano, ¿no? Y hay una vinculación directa con el régimen, porque el régimen hace suyo ese espacio vinculado al rey Pelayo y al proceso de guerra vinculado con una reconquista. Entonces, esas conexiones vienen desde la guerra civil en ese sentido, el proceso como de reconquista de esa España que estaba siendo, ¿no?, rescatada de las hordas rojas, ¿no?, como se denominaban en esos momentos. Luego tenemos esos ejemplos, como dices, Belchite, que sería un ejemplo del actual turismo de guerra, ¿no?, salvando las distancias con otros casos europeos, donde pues siempre van a existir ese carácter local en el que el cambio de la terminología a la hora de dirigirse a ello es más localista, pero que al final hay un arraigo a la tierra que va a hacer que eso se modifique poco, ¿no?, que los cambios van a ser más lentos en el tiempo. Y luego sería el ejemplo del Valle de los Caídos, como creo que sería el ejemplo más de carácter nacional, ¿no?, en todo ese sentido. Que todo esto se arrastra a la situación actual, a la política actual, pues por supuesto, porque al final ha sucedido y seguirá sucediendo, ¿no? Es una forma de asentar el pasado. El patrimonio se usó para asentar las ideologías y actualmente se sigue usando. Hans. Bueno, lo del Alcázar, no sé si estoy muy de acuerdo, porque es que yo me enteré de la historia del Alcázar mucho más tarde, después de visitar Toledo. Cuando yo visité Toledo, la verdad es que lo que había que visitar en Toledo era la Casa del Greco, la sinagoga, la ciudad en general. El Alcázar no formaba parte eso era ya en los años 90, del canon de lo que había que ver. Pero lo que yo te quería preguntar es otra cosa. Es que realmente en tu propio libro dices que la historia del turismo en España empieza mucho antes que la Guerra Civil e incluso la República. Y citas una cosa que me parece muy interesante de un real decreto del conde de Romanones que él es iniciador de un real decreto sobre la comisión del fomento en España de las excursiones artísticas y de recreo para el público extranjero. Que esto es un poco y me da un poco la sensación que ya entonces se vio que el país tiene muchos monumentos, carece de recursos de mantenerlos y que el turismo podría ser una fuente de ingresos para salvarlos. Es decir, una definición algo más positiva que solamente el turismo de masas en la Costa Brava o la gente que van a ver Alcázar. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Lo interpreto bien o mal? Sí, una aclaración hacia lo del Alcázar. El Alcázar me refería a los años del franquismo. Por supuesto que luego con democracia ese discurso queda relegado a un segundo plano y es algo más anecdótico que otra cuestión. Sí, exactamente. El tema de las bases del turismo son mucho anteriores a los años del franquismo, es decir, en los años del franquismo es cuando el turismo se convierte en un motor de desarrollo económico fundamental para el país, muy vinculado al sol y playa, pero tenemos diferentes muestras a principios de siglo, como indicabas con la comisión de las excursiones, en las que ya se hacía hincapié en la importancia de nuestro legado monumental, de nuestro legado del patrimonio cultural que tenemos tan importante, principalmente centrado en monumentos, y cómo se orientaba al extranjero. Porque el extranjero era realmente el que tenía esa capacidad económica para venir a una España que pues no estaba en sus mejores momentos
y que no estaba sentado entre la población local el hacer turismo y el gastar, ¿no? Entonces, durante el primer tercio y bueno, yo creo que durante todo el siglo XX, el turismo siempre se orienta al extranjero principalmente y luego poco a poco se va haciendo, ¿no? Asentando al turismo nacional. Pero no era una fuente de ingresos y eso es lo que se estuvo trabajando en Mi Manto durante todo el siglo XX, independientemente de la política, ¿no? que estaba detrás. Hola, Jesús. Buenos días. Yo te quería preguntar, bueno, pues, perdón, yo creo que se llama Nicolás, ¿no, Jesús? Bueno, ¿sí? Jesús Nicolás, pero Nicolás ni Jesús da igual. Yo creo que Sara dijo Jesús al principio y os habéis agarrado a Jesús, pero yo estoy sufriendo por el pobre Nicolás. ¿Ah, sí? No. ¿Es Jesús Nicolás, no? Bueno, discúlpame, pues... Nada. Ahora dices, hola Jesús otra vez. Espera, me voy a apuntar. Yo te quería preguntar, porque para mí es muy significativo el inicio del turismo y cómo empieza, ¿no? Porque, digo, después de la guerra. Y precisamente eso después de la guerra es muy interesante. ¿Por qué? Porque España, en el extranjero, en la comunidad internacional, era un paria. Era un país fascista que había sido aliado de Hitler y Mussolini, y esa era su imagen. Quedó fuera de toda la Segunda Guerra Mundial y de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia y en Alemania, pues que se rehizo y se hubo una transición y quedó como una rareza. Y era un país embargado por Estados Unidos, estaba fuera. Luego llega ese momento en que Estados Unidos empiezan a negociar y empiezan a llegar ayudas, se abren 4 bases americanas, se hacen acuerdos y en ese momento España se abre, ¿no? Y hay un primer reportaje de la revista Life, creo en el año 50 y pico, en que por primera vez la prensa extranjera no se acercaba por aquí o estaba muy controlada o censurada o se prohibía, pero empiezan a dejar llegar periodistas extranjeros a que hagan reportajes precisamente de ese tipo y son los reportajes que empiezan a salir de un país para descubrir que es otra cosa distinta, que no es el país fascista que pensábamos, ¿no? Sino que tiene unas playas estupendas, ¿no? Y es curioso que esa cuarentena dura como unos 15 años, inmediatamente se borra del imaginario, digamos, colectivo entonces llega ese lema, esto es más de los 60, creo que fue Fraga, famoso de Spain is different, ¿no? España es diferente, casi que incluso tiene algo raro porque es como que es exótica precisamente por su retraso, ¿no? Y luego ese otro lema que hubo de pase sin llamar, que era otro lema para atraer el turismo en España. ¿Tú cómo ves toda esa operación? ¿Fue así de inteligente? ¿Fue casual? ¿Y qué significa o qué significado tuvo entonces eso de España es diferente? Creo que fue las dos cosas que comenta. Fue inteligente y fue casual. Yo creo que se aprovecharon perfectamente unas circunstancias. A partir del año 51 ya es cuando se crea el Ministerio de Información y Turismo. Antes habían sido otros organismos, pero no había sido un ministerio el que gestionaba, ¿no? la actividad turística en el país. Y luego no debemos olvidar esas dos fases, ¿no? que tiene el franquismo, la autarquía, luego los años del desarrollismo, la entrada de los tecnócratas, ¿no? al gobierno, que al final van a tener un carácter más moderno a la hora de gestionar, con una serie de estudios, y eso va a generar en consecuencia una modernización del país. Todos tenemos en mente el Spain is different, pero ese eslogan se crea en el año 49 y se crea como Spain is beautiful and different. Y luego con el tiempo se pierde la primera parte y es el que se ha sentado como different. Y al final se está jugando constantemente con la modernidad que se iba consiguiendo, ¿no? Con los avances, con cómo se iba gestionando el turismo, los hoteles, las instalaciones, pero también se jugaba con las visitas a las zonas más atrasadas, al pueblo, al traje típico, como algo de lo más tradicional, de lo más castizo, pero también con esa doble sintonía y con lo atrasado, ¿no? Bueno, estamos aquí, es el país tras los Pirineos, donde todavía hay signos de ese pasado musulmán, ese pasado árabe, con el que tanto juega el régimen, a pesar de que podamos pensar que es algo contrario, que no, totalmente. Es decir, en los eslóganes, en los carteles, en la fotografía, se seguían en los años 50 visitando estudios de fotografía en Granada y ataviándose con las denominadas prendas moras, ¿no? Para llevarse un recuerdo de la visita a Andalusí.
Y claro, se convierte en ese pase sin llamar, es decir, venir a vernos, visitarnos, traer dinero, que con esto estamos cambiando el país. Es curioso esto que dices de cómo además todos luchaban por llevarse a ese turista y había esto de los premios de embellecimiento en todas las localidades. Bueno, ahora hay esto del pueblo más bonito de España, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero ¿tú crees que muchas rotondas las debemos a este afán por ser más modernos? Porque siempre, en España, antes decíamos, siempre hemos querido ser modernos, pero además de ser moderno hay que parecerlo. Quizá más que las rotondas, porque en estos momentos probablemente no existieran muchas en estos años, sí la decoración que existe en las rotondas. Es decir, las esculturas puntiagudas. Probablemente. La figura de los premios de embellecimiento se llama Premios de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles. Al final era unos premios a la labor de muchos alcaldes, donde se presentaban, ¿no?, en un concurso con unas bases, preparaban toda la documentación, todo lo que han hecho en el año pasado, pues hemos arreglado el jardín, si tenía unas fuertes connotaciones identitarias, por ejemplo, La Mancha, teníamos una tinaja en la entrada del pueblo, pues esa tinaja tenía que estar decorada con el Quijote, con un molino, hasta las macetas que podían decorar lo que son los espacios públicos, los espacios verdes, se intentaba poner todo ese tipo de iconografía, ¿no? Y al final lo que se está sentando es una imagen que perdura en el tiempo. Y podemos creer que es algo también, ¿no?, totalmente cercano, actual, pero fijaros qué raíces tan importantes y cómo llega a día de hoy con los pueblos más bonitos de España, cómo llega incluso con esas navidades en las que un bombón, una marca de bombones, ¿no?, también genera el pueblo más bonito con la iluminación y demás, y cómo, si miramos en las páginas de los pueblos más bonitos de España, mira a Italia y mira a Francia, donde existen asociaciones muy paralelas donde ponen en valor los pueblos más bonitos, pero no recuerdan que los premios de embellecimiento, esa palabra que para mí es tan bonita como es embellecimiento, tenía unas raíces totalmente profundas en nuestro país y se han olvidado. Jesús Nicolás Torres Camacho, que es doctor internacional en Humanidades, Artes y Educación, profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha y autor de La turistización patrimonial del franquismo, que se puede encontrar en la editorial de la Universidad de Granada. Jesús Nicolás, gracias por la charla y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego, desde Toledo. Y a vosotros, Mathieu de Tallac, Hans Kellner y Sara Morris, hasta dentro de un par de semanas. Íñigo Domínguez, hasta dentro de media hora más o menos. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.